importante causante de mortalidad en población. Generalmente, tomen apuntes, ¿ya? Si no, vamos a hacer guardar todos los teléfonos en cámara. Solo, ¿no? Ya. Bien. Vamos a empezar diciendo qué es la meningitis, porque no todos lo tenemos claro, posiblemente. Es una enfermedad caracterizada por la inflamación de las meninges. Itis es inflamación, ¿verdad? Y es una enfermedad invasiva porque sabemos que las meninges, el sistema nervioso central, no tiene microorganismos. Es grave, es potencialmente mortal, puede matar a la persona en horas y como ustedes saben, el tejido nervioso pues no se regenera y puede dejar secuelas, ¿no? Si bien la mayoría se recupera, puede dejar secuelas como daño cerebral, pérdida auditiva o dificultades de aprendizaje, ya que hablamos de que la severidad es mayor en niños menores de 5 años. Así que, bien, para que una persona desarrolle, tenga presente una meningitis bacteriana, una meningitis en general, pero ahora vamos a hablar de las meningitis bacterianas, necesitamos que exista un agente causal, ¿sí? En otra diapositiva vamos a ver cuáles son los más frecuentes y son, en este caso, pues bacterias, ¿no? Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, que ya los hemos visto, y el meningococo, que es la Neisseria meningitis. Necesitamos que exista un reservorio. Un reservorio sabemos, una persona que tiene al microorganismo y no presenta patología, ¿sí? No presenta la enfermedad. En este caso, el hábitat del meningococo es la nasofaringe, la mucosa de la nasofaringe, ¿sí? Quiere decir que si vive ahí, ¿sí? Que si vive ahí, cualquier emisión de aerosoles, de gotitas respiratorias, estornudos, tos y demás, es la puerta de salida, la vía aérea. ¿Ya? La vía aérea. Aquí ya no hay sol, se pueden quitar las bordas. Tiene que existir un mecanismo de transmisión. Para los que están llegando, estamos tomando apuntes. Tiene que existir un mecanismo de transmisión, que va a ser contacto directo, enseguida lo vamos a ver, ¿ya? Y tiene que ingresar por algún lado, ¿sí? Esto es el ciclo de una enfermedad infecciosa. Tiene que ingresar y también va a ingresar por la vía aérea, ¿ya? Pero si esto fuera así, todos estaríamos enfermos, ¿verdad? Todos estamos en contacto directo, todos estamos en contacto con otros, con las secreciones respiratorias de muchas personas. ¿Ya? ¿Ya está la lista? ¿De este lado? ¿De este lado? ¿Quiénes han llegado? Y tenemos y necesitamos que exista un huésped, un hospedero susceptible, ¿ya? Que en este caso de las meningitis van a ser personas en los extremos de la vida, ¿sí? Muy pequeñitos o muy ancianos, y personas que viven todas juntas en un solo lugar y con condiciones que pueden ser en niveles bajos de inmunidad, principalmente por la alimentación, ¿sí? O en lugares como las cárceles, que si bien están malnutridos, la mayoría, pues van a tener también circulación de humo de tabaco. Estamos tomando apuntes, jóvenes, a sus cuadernos.
Siguiente. Bien. Cuando ya hablamos de meningitis por meningococo, esta es una, esta lámina está en la página de la OPS. Nos dice que el meningococo es una de las más importantes bacterias que causan meningitis en todo el mundo, ¿sí? Si bien hay menos de 2 casos por 100.000 en Latinoamérica por país y por año, ¿sí? Hay 2 casos por cada 100.000. ¿Cuántos habitantes tenemos en Bolivia? 12 millones. Entonces, ¿cuántos casos son por año? Menos de 10. En 1 millón hay 20. 20 por 12. Ah, no, perdón. Claro, 12 millones me han dicho, ¿no? 20 por 12. 240 casos al año. Esto es el promedio en todo el mundo, en toda Latinoamérica, ¿no? Hay países que tienen mucho más, serán unos 10 al año, ¿ya? Y eso ya es harto. La incidencia es, de enfermedad meningocócica invasiva es más alta en niños menores de 1 año, ¿ya? Y así va aumentando, va disminuyendo la incidencia conforme aumenta la edad del paciente, ¿ya? Los más susceptibles son los niños menores de 1 año. De estos 5, de cada 5 que se enferman con enfermedad meningocócica invasiva, fallece 1, ¿sí? Ese es un 20% de mortalidad. Y hasta el 20% de quienes sobreviven pueden tener una secuela permanente, de la que hemos hablado. ¿Ya? Sigue. Se va a transmitir por contacto directo de persona a persona a través de gotitas de secreciones respiratorias, fosas nasales o faringes desde una persona que está infectada. Y eso se facilita cuando hay un contacto estrecho y prolongado. Estamos hablando de besos, estornudos, tos, lugares que tengan dormitorios colectivos. ¿Cuáles son estos? Aparte de las cárceles. Guarderías, orfanatos, ¿qué más? Asilos, muy bien. Cuarteles, academias de policía. ¿Han visto que había un brote en la academia de policía hace 1 año, 2 años? Sí. Sí, seguro que han visto en las noticias. He salido escapando de los padres. ¿Ya? Cubiertos compartidos con una persona que esté infectada. Siguiente, por favor. La enfermedad tiene un periodo de incubación promedio de 4 días, que puede ir desde 2 hasta 10 días, dependiendo del estado inmunológico del paciente y dependiendo de la carga bacteriana. ¿Sí? Este periodo de transmisibilidad, o sea, cuando el paciente es contagioso, cuando la bacteria está en el tracto respiratorio y hasta después de 24 horas de haber iniciado el tratamiento antibiótico. Después de un día de tratamiento ya se considera que no es contagioso o transmisible. ¿Ya? Siguiente. ¿Quiénes son portadores de factores de riesgo? Quiere decir que pacientes tienen más riesgo. Los que tienen enfermedades crónicas. Estamos hablando de asma, estamos hablando de diabetes, estamos hablando de cáncer, ¿sí? Personas con enfermedades crónicas, VIH, personas que viven en condiciones de hacinamiento, todos los lugares que ya hemos mostrado, ¿no? Cárceles, asilos, cuarteles, ¿no?
nivel socioeconómico bajo, ya que esto condiciona menor acceso a los servicios de salud y menor acceso a alimentos de calidad, entonces tienen una mala nutrición, por lo tanto tienen un mal sistema inmune, no muy eficaz. Exposición activa o pasiva al humo del tabaco, ¿ya? Eso es en general en todas las infecciones respiratorias, porque esta bacteria vive, hemos dicho, en la nasofaringe, ¿verdad? Pero también hay otras bacterias que habitan y causan infecciones respiratorias, como ustedes están viendo en práctica. Entonces, ¿qué es lo que hace el tabaco, el humo del tabaco? ¿Quién sabe? Paraliza los cilios del epitelio respiratorio. Ustedes saben que la función de los cilios es rechazar cuerpos extraños, rechazar bacterias, microorganismos, ¿sí? Entonces, todo lo que sea extraño a la mucosa se rechaza por ese movimiento que tienen los cilios del epitelio. Si hay algo extraño y a la persona que está con los cilios paralizados, simplemente va a avanzar. O, en este caso, se va a quedar colonizado. ¿Ya? Y también las infecciones recurrentes en vías respiratorias, personas o niños que se resfríen constantemente, tienen la mucosa más débil y la mucosa más friable para que pueda penetrar la bacteria que es el meningococo. Fíjense. Entonces, hay otras etiologías más frecuentes que el meningitis causantes de meningitis. Sí, son el Streptococcus-pneumoniae, el Haemophilus influenza. En tercer lugar está la Neisseria meningitidis. Después viene el Streptococcus agalactiae o el Streptococcus de grupo B. Y después vienen otras meningitis o meningoencefalitis causadas por virus o por hongos. Esto en personas inmunosuprimidas. ¿Ya? Y bien. Neisseria meningitidis la estamos viendo acá bien chiquitita, fíjense. Este es un frotis de líquido cefalorraquídeo. De líquido cefalorraquídeo, estos son los neutrófilos, estas no son las bacterias. ¿Ya? ¿Le puedes dar un zoom aquí, por favor? A la fotito. Exacto, gracias. Entonces, lo que estamos viendo acá con tinción Gram, son los neutrófilos. Los polimorfonucleares, estos son sus núcleos. ¿Ya? Y acá, si se fijan, son parejitas de coquitos, son diplococos, arriñonados, ¿Gram qué? Negativos. Muy bien. ¿No? Entonces, están dentro. ¿Se han fijado? Están dentro del polimorfonuclear. Los áfagos están. Y así los encontramos en el frotis del sedimento de líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Este líquido cefalorraquídeo, gracias, este líquido cefalorraquídeo se siembra, ¿sí?, en un agar sangre o un agar chocolate. En realidad, cuando tenemos una muestra de líquido cefalorraquídeo se siembra en ambos, en sangre y chocolate, porque, bueno, la Neisseria va a crecer en ambos, pero el Haemophilus solo va a crecer en él. Chocolate, porque es más exigente que los otros dos. ¿Ya? Entonces se siembra y se incuba a 35 grados centígrados con 5% de CO2 en agar, sangre y chocolate, y vamos a tener colonias grandes, grisáceas y mucoides, ¿sí? Principalmente en agar chocolate. Y en el agar sangre van a ser un poquito más translúcidos, como gotitas de rocío, pero también es como salpicaditas, como las están viendo ahí. ¿Ya? No son hemolíticas y
no tienen hemólisis. Siguiente. Neisseria meningitidis, las pruebas bioquímicas las vamos a ver en diagnóstico, ¿ya? Neisseria meningitidis es es portadora de cápsula, ¿sí? Esta cápsula polisacárida le da el serogrupo, ¿sí? Entonces, el serogrupo yo puedo determinar la patogenicidad, puedo determinar a veces la resistencia, ¿sí? Y básicamente me sirve de dato epidemiológico, ya que existen vacunas que no se administran dentro de todo el programa, ¿sí? No son obligatorias. Son vacunas privadas, ¿sí? Que se compran, o que cuando hay un brote se hacen llegar de otros países, ¿ya? Para el personal de salud principalmente, si es un brote importante, ¿no? Después se hace otra cosa, que después tenemos 13 serogrupos de meningococo, o sea, existen 13 serogrupos, pero de esos 6 serotipos son los más asociados, a enfermedad en humanos, ¿ya? Y son el A, el B, el C, el W, pero no solo el W, sino el W135, ¿ya? El X y el Y. Son los que causan enfermedad. Sigue. ¿Cómo o con qué causa enfermedad de meningitidis? Pues, primero su cápsula. Su cápsula tiene la función, es polisacárida y tiene la función de proteger a la bacteria de la reacción inflamatoria. ¿Esto qué es? La fagocitosis, ¿no? Evade la fagocitosis. Y en especial el serogrupo B, es el más patógeno, el más virulento, ¿ya? ¿Nadie más en la lista? Los pilis de tipo 4 son los que le ayudan a adherirse al endotelio y al epitelio, ¿sí? Entonces, ¿por qué coloniza la mucosa? Porque se adhiere gracias a sus pilis. Tiene porinas que translocan la membrana plasmática y causa un cambio en el potencial de la membrana, cambia su conformación, su carga eléctrica, y por eso las porinas son un factor de patogenicidad en la membrana de la célula hueso, ¿ya? La proteasa de IgA, sabemos que la inmunoglobulina A es el anticuerpo que reviste a las mucosas, ¿verdad? Entonces, lo que hace la proteasa es inactivar, romper la IgA para que pueda colonizar tranquilamente la base. Y las proteínas de clase 5 facilitan la interacción con las células epiteliales. Siguiente. ¿Cómo es que se produce la enfermedad? Hemos dicho que es una bacteria invasiva que coloniza la nasofaringe, ¿verdad? ¿Cómo llega desde ahí hasta las meninges? Fíjense, este es el epitelio respiratorio, ¿no? Ciliado. Se adhiere al epitelio, la bacteria se adhiere al epitelio, ¿y quién viene? Los fagocitos. Los fagocitos, llámense neutrófilos, ¿sí? Porque son los que atraviesan, ¿verdad?, el epitelio. Fagocitan a la bacteria, pero hemos dicho que esta es fagocitada, pero no se deja matar, ¿verdad? Su cápsula no permite que sea destruida. Pues también ingresa a la célula epitelial. Por cualquiera de estas dos vías, logra atravesar con sus porinas, con sus proteínas, sus
enzimas, logra ingresar por debajo de la lámina basal, ¿sí?, donde están circulando los capilares sanguíneos, y solamente pasa entre el endotelio, ¿sí?, se adhiere al endotelio y empieza a circular, y la sangre que es estéril, ¿verdad?, pues sirve de sustrato y empieza a multiplicarse. Al ser un gram negativo, las bacterias pues tienen su ciclo celular, ¿verdad? Mueren y liberan su lipopolisacárido. ¿Su lipopolisacárido qué es? La endotoxina. Y esa endotoxina va a estimular al factor de necrosis tumoral, y también va a hacer que se infiltre al tejido meningio, ¿sí?, va a llegar a las meninges por la circulación, y también va a llegar a áreas distales, estoy hablando de vasos sanguíneos, ¿sí?, y va a causar un daño en la piel, en los capilares. Va a haber una trombosis en estos vasos pequeñitos, y obviamente al haber reacción inflamatoria frente a la bacteremia se produce una septicemia. A eso llamamos enfermedad meningocócica invasiva, ¿ya? Entonces, esta bacteria puede ingresar hasta, si el paciente no tiene bien establecido su sistema inmune, no tiene buenas defensas, buena alimentación, esta carga bacteriana es alta, ¿sí?, ingresa al torrente sanguíneo y eso se llama septicemia. En el caso del meningococo se llama meningococcemia, ¿sí? La sepsis producida por meningococo se llama meningococcemia, ¿ya? Entonces, ¿qué tejidos va a infiltrar? Las meninges, los vasos sanguíneos pequeños y la circulación. Siguiente. Clínicamente vamos a ver que puede presentarse como meningitis, meningoencefalitis o enfermedad meningocócica invasiva, ¿sí?, que va a ser diferente dependiendo de la edad del paciente. Si es menor de un año, los niños pequeñitos, sabemos que no tienen cerrada todavía las fontanelas. Entonces, al haber una inflamación en las meninges, esa fontanela se va a bombar. La irritación de las meninges y por tanto del tejido cerebral va a causar convulsiones. No va a querer comer, pérdida de apetito, irritabilidad sin justificación, otra justificación, no tiene hambre, no quiere bañar, no quiere jugar, no le duele, sino que está irritable por el proceso inflamatorio. Después se vuelve a letargar, duerme y eso no es normal en los niños pequeños, ¿verdad? Y puede tener vómitos, o sea, no tolera el alimento. Si hablamos de niños mayores de un año, ya hay también alteraciones del estado de conciencia, puede estar aletargado, va a haber convulsiones. Aquí sí, el niño va a decir que le duele la cabeza, le va a agarrar la cabecita y le va a manifestar que le duele. Molesta la luz, tiene fotofobia, también un aletargamiento, y ya va a tener signos de irritación meningia, que son la rigidez de nuca o los signos de Kernig y Brudzinski, que ustedes los van a aprender al año, que son con maniobras clínicas, ¿sí?, que son signos de irritación e inflamación meningia. Signos de hiperactividad, o sea que están agitados, ¿sí?, hiperactivos, y el vómito en este caso es explosivo, ¿ya? Siguiente.
En general, pueden haber 4 formas de que se presente clínicamente la enfermedad meningocócica. Puede haber una bacteremia sin sepsis, solo circulación de la bacteria, con síntomas leves que pueden ser respiratorios o exantemáticos por las petequias en la piel y que no tengan sepsis, que no tengan hipotensión, que no tengan alteración de la conciencia, ¿sí? ni fiebre. Puede haber una meningococcemia, o sea, septicemia por meningococo, sin meningitis, solo meningococcemia, que es una sepsis grave o shock, sin evidencia de meningitis. Esto evoluciona rápidamente a una falla multiorgánica y tiene una mortalidad alta de hasta el 90% sin tratamiento, y con tratamiento también tiene mortalidad, pero del 10%. Y un 20%, como hemos dicho, tienen secuelas. Puede haber una meningitis sola o meningitis con meningococcemia, que hay más signos y síntomas meningios y alteraciones del líquido cefalorraquídeo que tengan o no bacteria, ¿no? Entonces se estarán dando cuenta qué muestras tengo que tomar sí o sí en estos casos, ¿verdad? Y una meningoencefalitis, solamente signos meningios, alteraciones de conciencia, de compromiso del sistema nervioso central y alteraciones del líquido cefalorraquídeo. Sigue. Dentro de las secuelas que deja la meningitis meningocócica, están la sordera, el retraso mental, la espasticidad o paresias. La espasticidad es músculos contraídos, ¿verdad? Y las paresias como adormecimiento, ¿ya? Y las convulsiones. Entonces, fíjense que tiene pocas secuelas, pero es el segundo más letal, ¿no? Siguiente. Ahora, ¿cómo realizamos el diagnóstico? Este diagnóstico tiene que ser rápido, porque hemos dicho que el primer día sin tratamiento se muere, ¿verdad? Siguiente. Una vez que hemos detectado clínicamente, voy a obtener muestras de líquido cefalorraquídeo y de sangre, o sea, se hacen cultivos de sangre, hemocultivo y cultivo de líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Se toman 3 tubos, o sea, la muestra de líquido cefalorraquídeo tiene que ir en 3 tubos. ¿Han visto en toma de muestra, verdad? Entonces, estamos hablando más o menos en gotas, 1 ml, 2, 3, 4 ml mínimamente es lo ideal para un buen diagnóstico. 1 ml se va a la la química, para determinar niveles de glucosa y de proteínas en líquido cefalorraquídeo. O 2 ml se van a microbiología para hacer gram y cultivo. Y se puede hacer también acá aglutinación, inmunocromatografía, que son pruebas rápidas, o PCR, que son pruebas moleculares, ¿ya? Y el otro ml es para el citológico, que es para el recuento de leucocitos, que no tiene que haber leucocitos, ¿verdad?, en el líquido cefalorraquídeo, y el diferencial, si es que existen estos, ¿ya? Entonces, estos tubos tienen que ser transportados de inmediato a temperatura ambiente y no tiene que pasar más de 1 hora entre que se toma la muestra y se procesa, ¿ya? Escriban porque si no se van a dormir como la señorita. Tienes que escribir si no te duermes. Y es necesario siempre hacer cultivo, recuperar a la bacteria en el cultivo, ¿sí?
porque con esto se puede obtener el serotipo. Con PCR o con pruebas rápidas yo no puedo determinar el serotipo. ¿Ya? Siguiente. Para hemocultivos, generalmente vamos a hablar en pediatría, en adultos es 1 en 10, ¿verdad? 10 ml para 100 de caldo. Pero en niños es distinto, porque no hay niños chiquitos y hay niños grandes, ¿verdad? Entonces, estos hemocultivos se toman de acuerdo al peso de los niños. Menos de 1 kilo, de 1 kilo a 2, de 2 a 12, de 12 a 36 y más de 36 kilos. ¿Sí? Se considera que tienen una volemia de 100 ml, de 200, más de 200, más de 800, más de 200, ¿verdad? De 2200. Entonces, esto se toma en 2 frascos de hemocultivo. Está el volumen recomendado, que es el porcentaje de la volemia, y en qué tubo, en qué frasco de hemocultivo voy a obtener. ¿Ya? Lo ideal es en 2 frascos, cuando son pequeñitos. Si es muy pequeñito, en un solo frasco, obviamente por la volemia de él. ¿Ya? Esto es muy importante si yo quiero recuperar a la bacteria. ¿Ya? Siguiente. Una vez que llega al laboratorio, después de obtener la muestra por punción lumbar, si ustedes ya lo saben, en los 3 tubitos, o el hemocultivo, se lleva a hacer una tinción Gram. La tinción Gram es del líquido cefalorraquídeo, no del hemocultivo. El hemocultivo se hace al día siguiente o en cuanto el aparato, el equipo te dice que es positivo. ¿Ya? Hago la tinción Gram del sedimento, voy a centrifugar el tubo que le toca a bacterio, voy a centrifugar y con el sedimento hago tinción Gram y hago la siembra en el medio del cultivo. Y así se ven las colonias, estas son creo del año pasado, de las Neisseria meningitidis. Le hace un zoom, porfis, al cultivo. Blanquecinas, casi transparentes, brillantes, pequeñitas, no hemolyticas. ¿Ya? Siguiente. ¿Qué voy a ver? Y me voy a apoyar en el citoquímico de los otros 2 tubos que se han obtenido. En el líquido cefalorraquídeo, en las características citológicas y bioquímicas. ¿Ya? Su aspecto normal, obviamente esto ustedes ya lo saben, tiene que ser transparente, cristal de roca, ¿verdad? Pero cuando hay meningitis es turbio, es blanquecino. La glucosa tiene que estar entre 50 y 100 miligramos por decilitro, pero cuando hay meningitis es menos de 40. ¿Qué ha pasado? ¿Quién se ha comido esta glucosa? La bacteria. ¿Ven? Por eso se llama hipoglucorraquia. ¿Sí? Disminución de glucosa en líquido cefalorraquídeo. Las proteínas están entre 20 y 45, pero como hay un proceso inflamatorio, aumentan las citoquinas, aumentan las interdioxinas, aumentan los factores, entonces hay una hiperproteinorraquia. ¿Sí? Leucocitos no tienen que haber en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si hay más de 100 por milímetro cúbico, es una infección bacteriana. Bueno, en el diferencial vamos a ver que haya neutrófilos, ¿no? Porque si hay leucocitos a predominio de linfocitos, puede ser viral, ¿no? Y si hago la tinción del líquido cefalorraquídeo, pues voy a encontrar diplococos gram negativos en caso de Neisseria meningitis. ¿Ya? Y obviamente el cultivo va a dar positivo. Siguiente. ¿Cómo son
Como sospecho, colonias redondas, convexas, brillantes, aspecto húmedo, y ese aspecto húmedo brillante se lo da su cápsula, ¿sí? Con bordes definidos. Tinción gram, ya hemos dicho, diplococos gram negativos en forma de granos de café. ¿Lo puedes aumentar acá? Sobre el grafo. Sí. ¿Ven la sombrita que hay alrededor? Esa es la cápsula, ¿sí? Entonces es una refulgencia que a veces se puede ver en la televisión, ¿ya? Pero sí son dos granitos de café, ¿no? Dos riñoncitos. Exacto, así se ve. Dale, siguiente. Una vez que tengo las colonias aisladas, le hago las pruebas de catalasa y oxidasa, ¿sí? Catalasa positivo, oxidasa positivo. Esta es igual una muestra de Santa Cruz, me parece. Una cepa de Santa Cruz que ha burbujeado inmediatamente, y eso es catalasa positivo con el peróxido de hidrógeno, ¿verdad? Y la oxidasa con el reactivo oxidasa, que es un papel filtro que está ya impregnado. Solamente pongo con la colonia, con un palito, con un aplicador, impregno acá mi colonia y me da color morado, eso es oxidasa positiva. Y hago fermentación de azúcares, es una bacteria fermentadora. De glucosa, porque hemos dicho que consume toda la glucosa del líquido cefalorraquídeo, ¿bueno? Y también de maltosa. Y esto me ayuda, bueno, a diferenciar de otras neiserias y de las moracerias, ¿ya? Entonces solo fermenta glucosa y maltosa, no así lactosa ni sacarosa, ¿ya? Por eso estamos viendo la diferencia de color, ¿ya? Sigue. Tenemos que hacer antibiograma, no porque sea resistente. Puede haber serotipos resistentes a penicilina o intermedios a penicilina, como el serotipo C, ¿ya? No, perdón, Y. El Y puede ser intermedio a penicilina. Pero tenemos que hacer el antibiograma con principalmente cefalosporinas de tercera generación, vancomicina, que son el tratamiento de elección en terapia, ¿sí? Es con lo que se inicia el tratamiento empírico tras una meningitis. Y si yo le doy el resultado rápido de la tinción gram, le digo es un diplococo gram negativo arriñonado, al médico ya sospecha y ya tiene que iniciar el tratamiento antibiótico, ¿no? O si es un neumococo, también se puede ver en la tinción, ¿ya? Pero también pongo acá discos antibiogramas de ciprofloxacina, de acitromicina. ¿Por qué? Porque estas dos drogas se utilizan en la quimioprofilaxis de los contactos cuando hay un brote, ¿sí? Cuando hay un brote en la cárcel, en la academia, en el orfanato, en el kinder, en la guardería, se bloquea ese brote. A todos los que estén dado el contacto se les da una dosis de ciprofloxacina, ¿no? Lo que esté establecido en el protocolo de epidemiología, se les da una dosis, y con eso hemos dicho que al día siguiente ya no es transmisible, ¿no? Está bloqueando el proceso. Y las penicilinas siempre se hacen por concentración inhibitoria mínima, que este es el Epsilon test, ¿ya? Y me dice exactamente cuál es la concentración, y yo interpreto sensible, intermedio o resistente para informar, y que no utilicen penicilinas o no utilicen cefalosporinas, sino suban un nivel, ya sea a macrólidos, ya sea a quinolonas, ya sea a meropenem, digamos, ¿ya?
Dale, siguiente. Les decía que estos cepas siempre hay que mandar al laboratorio de referencia para su serotipificación, para saber qué serotipos están circulando. En Santa Cruz, por ejemplo, circula el C. En Cochabamba, Sucre, circula el Y. Aquí en La Paz creo que también el C. Hasta ahora no hemos visto B ni A. El W sí una vez. Pero esos son los más frecuentes, el Y y el C. Su cápsula polisacárida, fíjense que tiene dos tipos ¿dónde estamos? Serogrupos. Es un poquito más complicado, ¿sí? No solamente es B, no solo C. Dentro del B hay un tipo 4 y hay un subtipo, ¿eh? Entonces, este es la combinación que utilizan para fabricar la vacuna. Entonces, nosotros simplificamos y hacemos las pruebas con los 6 antisueros grandes, ¿sí? De los serogrupos. Entonces, estas combinaciones, estas fórmulas antigénicas son las que utilizan para fabricar la vacuna. ¿Cómo hago? Pues fíjense que aquí tengo estas plaquitas con círculos oscuros, ¿verdad? Ahí yo pongo una suspensión de la bacteria, pongo una gotita de cada antisuero, mezclo y fácil. Veo acá si hay aglutinación o no hay aglutinación. Izquierda hay aglutinación, derecha no hay aglutinación. Como grupos sanguíneos, han hecho todos los grupos sanguíneos, han visto que es aglutinación, lo mismo. Es una reacción antígeno-antígeno. ¿Ya? Entonces el que me da positivo es el que aglutina. Siguiente. Como es una enfermedad que mata, tratamos de que los laboratorios de los hospitales tengan pruebas rápidas o tengan PCR hasta que salga el cultivo. ¿Ya? Las pruebas rápidas que utilizamos actualmente, estas que tienen más que para meningococo, para todas las bacterias que causan meningitis. ¿Quieres hacerle zoom aquí, por favor? Sí. ¿Ya? Fíjense que este tiene, aparte de sus controles, tiene para meningococo A, el C, el B, aquí abajo el Y y el W135, pero también tiene para Haemophilus y Streptococcus pneumoniae y Streptococo del grupo B. ¿Ya? Entonces es una prueba rápida para meningitis en general, no solo para meningococo. Y me ayuda también a diferenciar el serotipo. Fíjense, aquí aglutina, se nota, ¿verdad? Sí, pero aquí no, aquí tampoco. Entonces, existen estas pruebas para hacer un diagnóstico rápido. Esto se puede hacer tanto con colonias como con líquidos cefalorraquídeos. ¿Ya? Siguiente. No me entienden, solo exacto. Y la PCR en tiempo real, multiplex es la que utilizamos nosotros para los 3 microorganismos, neumococo, Haemophilus y meningococo. ¿Ya? Entonces acá está positivo el meningococo. Entonces se puede ver en tiempo real, tarda 3 horas. ¿Sí? Tarda 3 horas en decirte si hay o no hay el material genético de meningococo. ¿Ya? Siguiente. Lo que me faltó poner en la presentación, chicos, es la prevención. ¿Sí? El tratamiento se lo da en función del antibiograma, nada más. Y la prevención está dada por
evitar los lugares hacinados, ¿no? Controlar los brotes, porque estos brotes son inevitables en lugares hacinados. ¿Sí? Va a haber de vez en cuando una persona, ¿por qué? Porque el 30% de la población estamos colonizados. La bacteria está circulando, ¿ya? Y esto obviamente se transmite más rápido en lugares en los que está mucha gente concentrada por mucho tiempo. Entonces, la vacuna no está disponible en el sistema público. Hay vacuna privada, no sé en cuánto pues, ¿no? Pero solo se vacuna cuando hay contención de brotes, de un brote muy grande, y cuando no hay la vacuna solo se hace quimioprofilaxis. Entonces, en lugares hacinados, sí, una persona que esté resfriada, que pueda ser más fácil que se transmita o que se enferme, ¿sí? Que ella transmita a otros susceptibles o que alguien que está en contacto le transmita porque tiene la mucosa irritada, más fácil de colonizar y de invadir, pues es el uso de barbijo, ¿no? No estoy diciendo que es un barbijo todo el tiempo y en todo lugar, ¿no? Pero sí en lugares hacinados, a personas que fuman mucho, ¿sí? Ya sea el fumador o el que vive con el fumador es más susceptible, y hemos visto, ¿verdad? Y eso es el tema. No sé si tienen preguntas. ¿Sí? Doctora, en la parte de manifestaciones clínicas, en lo que era mayores de un año, había como tal aletargamiento y también había lo que es la hiperactividad, ¿no? Sí, puede Entonces, ser. ambos puede producir. Cualquiera de los dos, o primero hiperactividad y después aletargamiento. Cuando hay aletargamiento ya es más probable que entre en coma, ¿no? Más difícil que revierta eso, que se revierta. Gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay? Ya. Estamos en tiempo. ¿La otra lista? Eso es todo, chicos. Pueden ir.